No lo necesitas a Dios, vos podés. ¡Wow! Y ese pensamiento quedó instalado de generación hasta generación. Y usted habla con la gente y la gente dice, yo soy Dios. Si yo no me levanto y no trabajo, ¿a mí quién me ayuda? Y no se dieron cuenta que está vivo y que se levanta todos los días por la gracia de Dios. Porque de Él depende todo. Es por Él y para Él. ¿Sabe? Dios tiene que abrir nuestro entendimiento. Diga conmigo, abrir el entendimiento. Porque por causa del pecado nos hemos enceguecido. El pecado es una enfermedad en el alma. Por causa del pecado nos embrutecimos, por causa del pecado nos endurecimos, por causa del pecado nos volvimos soberbios, orgullosos, creyendo que si no es por mí, todo es por mí. Por causa del pecado nos volvimos envidiosos, celosos. El pecado es algo que está aquí adentro, que lo hemos recibido y que se ha apoderado de nosotros. Y hasta que nosotros no tengamos ese entendimiento para entender que el pecado me destruye y no tengo que permitirlo, no tengo que permitir que el pecado me gobierne. Digo conmigo, no tengo que permitir que el pecado me gobierne. El pecado nunca se va a ir de aquí adentro. Es una naturaleza. Pero sí yo puedo crecer en las cosas del Espíritu y aplastar la vieja naturaleza, dominar la vieja naturaleza. Cuando yo entiendo qué es lo mejor para mí, cuando yo entiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo este tiempo estuvimos hablando de convicción. En la vida hay que tener convicción de lo que me hace bien, de lo que me hace mal, de lo que me conviene y no me conviene, de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por convicción vivir. Cuando alguien no tiene convicción es arrastrado, ¿sí o no? Es engañado, es confundido. Entonces, como hijo de Dios, diga conmigo, tengo que tener convicción. Porque el que me vino a convencer, ¿quién es? El Espíritu Santo. Fue enviado desde el cielo, diga conmigo, para convencerme. Y yo tengo que vivir sabiamente porque Él me convence. ¡Wow! Él me convence, todos los días me tiene que convencer. Por ahí no, eso no. Por eso es mi relación con el Señor, tu relación con el Señor. Tenemos que tener, no somos religiosos, una cruz roja, ¿sí? Religión, no, relación. Hablar con Dios y permitirle que Él tome su lugar en nuestra mente, que cambie la manera de pensar, que Él tome el lugar en nuestras emociones, que las sane, que las equilibre con Él, las alinee con Él, para que vivamos sanos, para que vivamos libres, para que vivamos con sabiduría. Ya tengo que entender que el pecado me separó de Dios. Todo mal entonces. Diga conmigo, si el pecado me separó de Dios, está todo mal. Me separa de Dios, me separa de la bendición. Me separa de Dios, me separa de su presencia. Entonces ya está todo mal. Con el pecado, diga, está todo mal. Dios vino a librarme del dominio del pecado. Jesús vino a romper el dominio del pecado en la cruz. Él llevó el pecado en la cruz. Por lo tanto, yo debo mirar al pecado y hacerle una cruz así en rojo y decirle, ya no cedemos al pecado. Ya no, y todos los días tener una convicción de una manera de vivir de acuerdo a Dios. ¿Para qué? Para que todo nos vaya. Para que todo nos vaya. ¿Sabe? Hay gente que dice, hoy hablaba con una mamá y me decía, mi hijo está enojado con Dios. ¡Wow! Él tomó decisiones equivocadas, por lo tanto le fue, y ahora la culpa la tiene. Tremendo, ¿no? Toma decisiones equivocadas, le va mal y después la culpa la tiene Dios. Entonces nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, nos tenemos que hacer cargo de lo que nosotros pensamos, hablamos, hacemos. Y sabe, Dios nos quiere llevar a nosotros todo el tiempo en un crecimiento. Todo el tiempo nos quiere llevar hacia un avance, hacia adelante, hacia arriba, no hacia atrás. El Señor dijo, no miren atrás. ¿Qué le dijo a la esposa de Lot? Yo vengo a darles una oportunidad, la ciudad se va a destruir. Salgan pronto, caminando hacia adelante, no miren
porque atrás no queda nada, solo dolor, experiencias amargas. Ahora mi relación es con el Señor, es abrazarlo al Señor, amar al Señor, es buscarle que el Señor me enseñe, buscarlo que el Señor me abra los ojos, buscarle al Señor que me dé sabiduría, buscarlo al Señor y tratar de que el Señor cada día me enseñe. Por eso es una relación. Él me tiene que enseñar, decí conmigo, Él me tiene que enseñar a ser el mejor hijo, el mejor padre, el mejor esposo, la mejor mamá. Él nos tiene que enseñar. Pero Él nos va a enseñar en la medida en que yo le crea y en la medida en que yo me rinda, me entregue. Quiero compartir con ustedes Mateo capítulo 12. Me llenó esta palabra. El pastor estuvo ayer y hoy ministrando acerca de la asignación, del diseño. Del diseño, el diseño divino. El pastor decía, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, el Señor lo llama Adán, esperando que poniendo en Adán un modelo de hombre conforme la voluntad de Dios. Pero esa imagen se deterioró por causa del pecado. Y ya Adán no era la imagen de Dios en la tierra. Ya Adán era un hombre que había roto la relación con Dios, que se había separado de Dios, y todas las generaciones que vinieron después por causa del pecado, como yo decía, se fueron. No estaba el modelo perfecto, se deterioró y no estaba el modelo perfecto. El primer matrimonio, tienen 2 hijos y ya ocurre la primera muerte por causa del celo. A ver, Dios no puso el pecado en el corazón. El celo vino por causa del pecado. Y el pensamiento de muerte vino por causa del pecado. Entonces el pecado, Dios lo creó todo tan maravilloso. Dios creó la casa para Adán y Eva. Y primero creó la casa, el sustento, el alimento, después lo crea al varón. Y después le dice, te voy a hacer una compañera para que la ames, para que disfruten de todo lo que yo le di, para que caminen conmigo. Pero duró poco, porque pudo más el pecado, el pensamiento equivocado. Vivir sin Dios se puede. Es igual tener a Dios que no tenerlo. Y el diseño tan maravilloso se vio deteriorado. Y siguió Dios buscando hombres. Todo el tiempo Dios siguió buscando hombres, pero siempre había algo que deterioraba la imagen. No era la imagen, el hombre no podía representar totalmente a Dios, hasta que vino el hombre perfecto, el segundo Adán. Y ese segundo Adán fue Cristo. Fue ese hombre que agradó al Padre en todo, y donde pudimos ver en el Hijo la imagen del Padre. Y lo vimos, como dice la Biblia, Jesús lleno de gloria, pero también lo vimos lleno de humildad. Y de esto quiero hablar en esta tarde. Mateo 12, 15. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que ir a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si quieren ver al Padre, lo ven a través. El que me conoce a mí, el que me ve a mí, es el Padre. Si queremos conocer al Padre, ¿a quién tenemos que ver? ¿Quién nos va a hablar del cielo? ¿Quién nos va a hablar del Padre? El Hijo. El Hijo vino del cielo, el único que puede hablar del cielo. Pablo dijo, conocí un hombre que fue trasladado a los cielos, pero no contó mucho más. El Hijo puede hablar mucho más. Entonces, cuando nos enamoramos, el otro día yo decía, cuando nos enamoramos de Jesús, ¿quién nos puede separar de Jesús? ¿Qué circunstancia difícil de la vida? ¿Qué crisis? Si al contrario, la crisis me tiene que acercar a Dios. Porque en mi crisis, ¿a quién voy a recurrir? Cuando el médico dice ya no hay nada para hacer, ¿a quién recurrimos? Cuando ya no tenemos, la economía está quebrada, ¿a quién recurrimos? Cuando la familia se rompió, ¿a quién recurrimos? El que siempre va a estar y no va a fallar va a ser el Señor. Entonces tenemos que
darle lugar al Señor para que siga trabajando con nosotros. No puede ser que lo dejemos al Señor. No puede ser que nos enamoremos de las cosas de aquí abajo y dejemos de lado al Señor. Tenemos que tener convicción. Y hablamos el día miércoles y decíamos que el Señor valora todo lo que hacemos, valora nuestro servicio, valora nuestra entrega, valora todo. Pero cuando tiene que decirnos algo, dice, pero tengo algo que decirte. Porque no es que hacemos todo mal, decirle que está al lado, no es que hace todo mal. Pero si algo está mal, ¿qué hay que hacer? Corregirlo. Qué bueno esto, che, pero la próxima vez ponerle un poco de sal. ¿No? Qué rico estuvo, pero le hubiera faltado un poquito más de cocción. Siempre algo hay que decir, ¿no? Y el Señor dice, está todo bien, pero tengo algo contra ti. Que me di cuenta que ya no estás tan enamorado. Me di cuenta que te has enfriado. Me di cuenta que vas, venís, haces un montón de cosas, pero perdiste de vista mi presencia. Es que nos volvimos automáticos. Hacemos todo, pero sin su presencia. Y ese es el peligro más grande que podemos correr. Vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, servimos, hicimos, pero nos está faltando su presencia. ¿Y dónde la perdimos la presencia? En tantas actividades. No tuvimos tiempo para orar. No tuvimos tiempo para levantar las manos y decirle gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todo lo que me das. No tuvimos tiempo para decirle, Señor, tú eres hermoso para mí. Esa es la relación. Porque a veces la única relación es, Señor, dame, Señor, trae la clientela, Señor, multiplica el dinero, Señor, tengo que pagar el alquiler. Eso no es relación, eso es ser Relaciones cuando uno le dice, como en el matrimonio, ¿no? Sos importante para mí, te amo. ¿Te olvidaste de decirme algo? ¿Qué? Que me amás. ¿Cuánto hace uno en el matrimonio? No le dice usted, ¿cuánto hace que no me decís algo? Vos me tenés que decir algo. Sí, que te amo. ¿No? Nos acostumbramos, entramos, salimos. No te vayas sin darme un beso. Esperá, no me diste un beso. ¿No? Y a veces es como que nos vamos y corremos y perdemos de vista el amor. Diga conmigo, y perdemos de vista. Es la costumbre de levantarnos y vernos, la costumbre de que llego a mi casa y la veo. Es la costumbre y perdemos de vista el amor. Entonces en Mateo 12, quiero que lo leamos todos juntos, 15, que meditemos en esta palabra. Dice, sabiendo esto Jesús, ¿qué es lo que sabía Jesús? Que los fariseos no creían en él, que los fariseos lo perseguían y trataban todo el tiempo de tenderle una trampa, de soltar una palabra, una emboscada para agarrarlo a Jesús en alguna enseñanza, para agarrarlo a Jesús en alguna palabra, para poder acusarle. Sabía Jesús que lo perseguían, sabía Jesús que ya en ellos estaba el pensamiento de matarlo, porque Jesús sabía lo que estaba pasando en la mente de ellos. Entonces dice, sabiendo Jesús, ¿qué hace? No se queda ahí, se aparta. ¿Sabe? Jesús no se queda donde no le creen. Jesús no se queda donde no es bien recibido. Jesús se aparta. A veces no nos damos cuenta, nos reunimos y no hablamos de Jesús. Si no hablamos de Jesús, Jesús no está. Decirle que está al lado. Si nos vamos a reunir para hablar de Él, Él va a estar y vamos a sentir su presencia. Pero si nos reunimos y Jesús no está en la reunión, no está en la conversación, Jesús se va, no está. Vamos a tomar mate, vamos a comer, pero Jesús, decí conmigo, no está. Jesús está donde se lo convoca, donde se le da lugar, donde se le cree. Y le siguió, dice, cuando Él se apartó, le siguió mucha. Si la palabra dice mucha, ¿qué es? ¿Qué es? Mucha. Pero ¿qué hacía Jesús? Dice, y sanaba. Esto me conmovió. ¿Cuánta gente había? Cuando la Biblia habla, dice, a Jesús lo seguían 5.000, 3.000, multitudes. ¿Multitudes de qué está hablando? Haga así. ¿Cuánto es multitud? Y dice, y Él sanaba a algunos, a los que tenía más cerquita,
a los que le caía bien. Había mucha gente, diga conmigo, y él los sanaba. ¿No le hace ruido esta palabra? Él los sanaba a todos. El que no creía en Jesús no le seguía. ¿Qué dice? Él se apartó de los que no creían, pero los que creían en él le seguían. Había gente que le seguía. Mientras había muchos que lo criticaban, mientras había muchos que lo estaban buscando para matarle o para tenderle una trampa, había otros que le seguían. ¿Y por qué le seguían? Porque creían en él, porque lo veían que Jesús hacía milagros y porque esa gente tenía necesidad. Y en esa necesidad, dice, el Señor los sanaba a todos. ¿Cuántos creen? ¿A cuántos creen que el Señor tocó en esta noche? A todos. A todos. Esa es la misericordia del Señor. Ese es el carácter del Señor. Dice la Biblia que Él vino a morir por... No murió por algunos, murió por todos. Ahora, ¿quién va a ser salvo después? El que cree. Quiere decir que Jesús es para todos, pero no todos reciben. ¿Quién recibe? El que cree. Wow. El que cree. Por eso el creer es una virtud. Que vos estés hoy acá es un honor para vos. Que vos estés hoy en la casa del Padre es contado como un privilegio, porque pudiste creer. Porque pudiste creer, sos privilegiado. Por eso dice, bienaventurado el que creyó. Bienaventurado significa dichoso, porque va a recibir. Bienaventurado que creyó, dichoso porque va a recibir. El que cree recibe, el que cree recibe, el que le sigue con fe recibe, porque Él lo sana a todos. A todos. Ahora seguimos. Dice, y les encargaba, después que los sanaba, les encargaba rigurosamente que no cuenten, que no lo descubran. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que llegar hasta la cruz. Y si se hacía tan público, porque un paralítico todo el mundo lo conocía y de repente decía, pero este no es el paralítico. Imagínense que no había tanta gente como hoy en las ciudades. Se conocía. Cuando se sanó el paralítico de Betesda y se fue a la casa, cuando se sanó el leproso, cuando se resucitó al hijo de la viuda, todos lo veían. Por eso lo seguían a Jesús. Hasta los fariseos que no creían que Él era el Hijo de Dios, reconocían los milagros que hacía Jesús. Pero Jesús le tenía que decir a la gente, cálmense, cálmense, porque la gente venía a querer levantarlo a Jesús. Y Jesús no vino para ser levantado, Jesús vino para morir. Por eso la humildad del Señor. El Señor le decía, no aplauda, no grite. Váyanse con la bendición y disfrútenla en su casa, con su familia. Vayan. Disfruta tu sanidad. Ahora podés caminar, anda y caminar. Y disfrutá con tu casa, con tu familia. No digas nada, porque yo no vine a ser levantado. Yo vine a morir. Sigamos. Bueno, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Por eso el Señor le decía, no digan nada. ¿Cuáles eran los dichos del profeta? He aquí mi siervo. ¿De quién habla? Se está cumpliendo la palabra que dijo Isaías muchos años antes. Isaías profetizó del Mesías, profetizó del Cordero, profetizó de la salvación. ¿Y qué decía Isaías? He aquí mi siervo, hablando de Jesús, a quien he escogido. Estas son las palabras del Padre. Habla de Jesús, pero ¿quién es el que habla? El Padre, poniéndolo en la boca de Isaías. He aquí mi siervo, a quien he escogido. Por eso es que Jesús le decía a la gente, no digan nada, porque no venía Jesús para ser exaltado, venía para morir. Va a haber un tiempo donde Jesús va a ser exaltado como rey, y es cuando venga a traer juicio, cuando venga a ponerle fin a esta humanidad. Y entonces dice, Él reinará. Pero ahora la primera vez no vino a reinar, vino a morir. Por eso dice Isaías,
transmitiendo las palabras del Padre hacia el Hijo, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. ¿Se acuerda cuando el Señor entró a la sinagoga y dice, y tomó el rollo de Isaías y lo leyó y dijo, mi espíritu, el espíritu está sobre mí y me ha enviado Dios a dar vista a los ciegos, a libertar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón? Ese día, dice, se cumplió la palabra, lo que había revelado el Padre a Isaías tantos años antes, como no sé, 500, 600 años antes, se estaba cumpliendo cuando Jesús se levantó ese día y leyó las Escrituras. Esto es lo mismo, se estaba cumpliendo lo que el Padre había profetizado. Este era el diseño perfecto. No un hombre pecador, no un hombre desobediente, no un hombre rebelde. El diseño de Dios era el escogido, el amado, en quien el alma del Padre se agrada. Pondré en él mi espíritu y a los gentiles anunciará el juicio. Viene a traer salvación, pero también viene a traer juicio. ¿A quién trae juicio? A los que no creyeron. Por eso dice, el que cree será salvo, mas el que no cree será condenado. ¿Porque lo condena Dios? No, lo condenó su propia incredulidad. Porque un día el Señor vino como Salvador, pero Él va a volver como juez, a dar a cada uno, dice, según su obra. Qué tremendo. Seguimos. No contenderá cuando venga mi amado, cuando venga mi siervo, el Padre hablando del Hijo, cuando venga mi siervo, cuando venga mi escogido, el que yo escogí para salvar al mundo, no contenderá. No vino a pelear. Diga conmigo, no vino a pelear. Ni tampoco voceará, no va a gritar, ni nadie oirá en las calles su voz. Jesús salía a la calle y predicaba, pero con una ternura, con una paz, con un amor. No se lo vio a Jesús iracundo, no se lo vio a Jesús violento. ¿Sabe? Hemos leído tantos pasajes bíblicos y a veces veíamos a los profetas que tenían su carácter fuerte. Un día en Eliseo, porque pasaron unos pibes y le dijeron, pelado, pelado. Era pelado, decí conmigo, era pelado. Se enojó Eliseo, hizo bajar unos osos de ahí arriba para que tomara venganza de los que le habían dicho, pelado. Juan el Bautista predicaba y decía, generación de víboras. Mire que usted está pasando por la plaza y hay un predicador, generación de víboras, ¿hasta cuándo van a ser desobedientes? ¿Hasta cuándo? Usted diría, ¿y esto? Jesús dice, no contenderá, no gritará, ni nadie oirá en las calles su voz. Diga conmigo, era el diseño del Padre. Seguimos. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué significa esto? Mire, la caña cascada no vino a quebrarla, no vino a quebrarla. ¿Qué es quebrar algo? Haga conmigo, romperlo. Las cañas, hablan los juncos, las cañas que crecen, y hay muchas en Israel a la orilla del río. Esas cañas se usaban para hacer instrumentos musicales. Con esas cañas hacían flautas. Y si la caña estaba sana, tenía un buen sonido y sonaba bien. Pero si la caña estaba rota, ya no servía y había que tirarla. Porque una caña rota no servía para dar buen sonido, no cumplía la función. Y el Señor, hablando de las cañas, estaba representando a las personas. El Señor dice, no vine a tomar esas cañas y a romperlas. No vine a traer más dolor sobre las personas. El Señor está diciendo, esa caña que es quebrada es esa persona que ha sido abatida.
esa persona que no tiene esperanza, esa persona que ha sido quebrantada o rota por la injusticia, por la maldad, por el desamor, por el desamparo, esas personas que están vulnerables, esas personas que están como alejadas de posibilidades. Yo no vine a terminar de quebrarlas. Wow. Ese era el mensaje de Jesús. No vine a herir, no vine a lastimar, sino que vino a sanar. Vino a restaurar. Vino a dar una nueva oportunidad. Y a veces nosotros somos muy duros con la gente. Este porque tiene este defecto, el otro porque esto, el otro. Usted vio los bullying hoy que son tan famosos. Cuando nosotros éramos chicos también sufríamos, pero no era bullying, ahora es una palabra moderna, ¿no? Pero también porque es gordito, porque tenía anteojos, porque era pobre, porque venía sin zapatos. ¿Había desprecio o no? Claro que sí. Y el Señor viene a mostrarnos una enseñanza y viene a revelarnos su ternura y viene a revelarnos su amor. Él es el Hijo de Dios. Él podía traer juicio sobre estas personas que lo provocaban, que lo humillaban, que todo el tiempo le estaban provocando para hacerlo caer. Era el Hijo de Dios, podía hacer caer fuego del cielo, como una vez le dijo Pedro y Juan. Juan y sus hermanos, los Boanerges, ¿no? Dice, hijos del trueno. Le dijeron, ¿por qué no clamás y que caiga fuego del cielo y los queme? Ese es el pensamiento de aquí abajo. Diga conmigo, ese es el pensamiento de aquí abajo. Pedro, para defenderle al Señor, cuando lo vinieron a buscar, agarró la espada y ¿qué hizo? Cortó la oreja. Y el Señor agarró la oreja. ¿Usted se imagina eso? Agarró la oreja y la volvió a poner en su... ¿Qué nos vino a mostrar Jesús? El diseño del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que no lo condenó, sino que dio a su Hijo para salvarlo. Entonces, Él no vino a quebrar, Él no vino a romper. Justamente, Él vino a buscar a los desvalidos, Él vino a buscar a los dolidos, Él vino a buscar a los entristecidos. Por eso decía, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los presos, dar libertad. Ese es el mensaje del Señor. Y ese es el mensaje que Dios quiere poner en nuestros corazones. El diseño del Padre es el Hijo, pero nosotros fuimos llamados a hacer el diseño del Hijo, a que Cristo se manifieste a través nuestro, a que todos puedan ver a través tuyo y a través mío a Cristo. A Cristo. No fuimos llamados a herir, no fuimos llamados a despreciar, no fuimos llamados a lastimar, fuimos llamados a amar, fuimos llamados a restaurar, fuimos llamados a tener lo que Cristo tuvo, misericordia. Personas débiles, desanimadas, Él se compromete a restaurarlas, a herir, a sanar la herida, a reavivar compasión a esas personas para que se vuelvan a levantar a los caídos. Él muestra la ternura. Él no desecha a nadie. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué es el pábilo que humea? No viene, diga conmigo, a quebrar la caña. No viene a destruir las vidas. Viene a restaurarlas, viene a levantarlas, viene a sanarlas. Pero ¿qué es el pábilo que humea? Dice, y el pábilo que humea no se apagará. Hay vidas que dejaron de alumbrar. Hay vidas que por causa de las situaciones se han entristecido, se han metido para adentro, se han encerrado. Y el pábilo que humea, mire, la lámpara tenía una mecha adentro que era de fibra, de lino, y estaba metida en el aceite. Y cuando ya tenía mucho uso, esa mecha se va quemando y la luz va siendo más tenue. ¿Vio cuando una lamparita se está por quemar? ¿Cómo empieza? Prende, apaga, de repente está alumbrando, de repente apaga el brillo. Pero no solamente dejaba de alumbrar como debía de alumbrar,
sino que empezaba, como estaba quemada, a dar un mal olor. Entonces el Señor dice, yo no vengo a apagar directamente la lámpara, sino que vengo a restaurarla. Vengo a restaurar la fe de aquellos que está débil. Vengo a restaurar la fe de aquellos que la han perdido. Vengo a avivar la fe. Vengo a hacer que el hombre vuelva a creer a través de mi obra en el Padre. Vengo a despertar el espíritu de los hombres para que se vuelvan al Padre. Vengo a revelar el amor del Padre. Vengo a hablar de paternidad. Yo soy el Hijo amado. Yo soy el diseño. Si aquel se equivocó, si aquel falló, si aquel no dio la mejor imagen, yo soy la mejor imagen y quiero multiplicarme en otro. No vengo a quebrar, no vengo a apagar, vengo a avivar. Vengo a poner mi imagen en cada uno de ustedes. Vengo a soltar mi vida, mi presencia en cada uno de ustedes. Que mi vida traiga vida, que vuelvan a brillar, que vuelvan a alumbrar. Esa es la esperanza del Señor. El mundo no entiende para qué venimos a la iglesia. Anda a la iglesia a llorar. No vengo a llorar, vengo a adorar. Porque cuando adoro veo su gloria. Cuando adoro Él me toca. Cuando adoro Él me sana. Vengo a provocar la gloria de Dios. Ahora la iglesia no es un edificio que acumula gente nada más. La iglesia no es un recinto donde vienen los desvalidos, los pobrecitos, los que no tienen esperanza y se van igual. No, la iglesia, el recinto, la iglesia es usted y soy yo. El recinto, el templo, el edificio recibe gente desvalida, frágil, enferma, vulnerable, desechada, despreciada, para restaurarlos en nuevas personas, sanas, fuertes, vigorosas, apasionadas por Jesús. El Señor hace de las personas que vienen sin brillo, sin aceite, sin luz, nuevas lámparas. El Señor tiene que hacer con cada uno de nosotros nuevas lámparas. Lámparas que brillen para que otros se den cuenta y sepan que el que le da luz a una vida es Jesús. Yo soy la luz del mundo. Nosotros somos el diseño que Dios estaba buscando. Porque antes no había forma de quitar el pecado. Mataban animales y mataban animales, pero la sangre de los animales no satisfacía a Dios. Solo atenuaba la ira. El pecado provoca ira. Nuestro pecado le provocaba ira al Padre. Y esa ira, ¿qué traía? Juicio. Cada pecado provocaba la ira del Padre, el Padre Santo. Tus palabras ofenden al Señor, tus pensamientos ofenden al Señor, tus actitudes ofenden al Señor. Y acumulaba ira. Y dice, la paga del pecado es muerte. El Padre reclamaba justicia. Entonces la sangre de los animales era como que le hacía al Padre, aplaca la ira, espera hasta que venga el Cordero perfecto, lleno de humildad. ¿Tenía Jesús para vanagloriarse? ¿Tenía motivos para vanagloriarse? ¿Tenía Jesús motivo para llenarse de orgullo? Era el Hijo, era el heredero. Tenía toda la gloria del Padre, todo el respaldo del Padre, toda la autoridad del Padre. Pero no vino a quebrar, no vino a apagar. Vino a restaurar al hombre para presentarlo delante del Padre. Y que el Padre pueda ver en ese hombre el diseño que el Padre busca. El Padre tiene un modelo, tiene un diseño, y nosotros tenemos que alcanzar ese modelo. Nosotros tenemos que llegar a ser ese diseño que le agrada a Dios. No un diseño cualquiera, el diseño divino. El de ese hombre y esa mujer que aunque tenemos debilidades y fallas, y que somos pecadores y pecamos, pero que somos hombres que tememos a Dios, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, y que cuando pecamos venimos delante de Él y con temor y temblor le pedimos perdón y nos volvemos a enderezar y nos volvemos a levantar y caminamos en el temor de Dios para hacer su voluntad. Porque la tarea que nos encomendó es maravillosa. La tarea que está por delante es maravillosa. Al lado tuyo hay cañas cascadas. En tu trabajo hay cañas cascadas.
Pedro fue una caña cascada. Pedro parecía el mejor diseño. De todos los hombres que tenía Jesús, Pedro era el que más parecía, diga conmigo, parecía que iba a salir bueno. Porque no le faltaba ímpetu, porque no le faltaba coraje, porque era dispuesto. Estaba siempre amando al Señor, al lado del Señor. Sin embargo, diga conmigo, falló. Esa caña se quebró. Y cuando la caña se quebró, se llenó de tristeza, pensando: yo no sirvo, yo no alcanzo al nivel, le fallé al maestro. ¿Quién iba a seguir a un discípulo que negó al maestro? ¿Quién iba a escuchar a un hombre que había negado al maestro, que se había avergonzado del maestro? ¿Quién le iba a seguir? Se sentía frustrado, sentía que su asignación había terminado, que su diseño no alcanzaba para agradar al maestro. Te fallé, Señor. No estuve a la altura. Todos ellos fueron mejor que yo. El único que te falló fui yo. Sin embargo, el Señor, ¿qué dijo? Vayan y busquen a Pedro. No lo vino a terminar de matar, vino a restaurar. Vino a restaurar. ¿Por qué fallaste, Pedro? Había temor, hay que sacar el temor. Pero eres el diseño de Dios. Habrá cosas que tengamos que sacar. Dios tiene que pulir. Somos como esa masa que Dios empieza a darle forma, y cada proceso es la oportunidad que Dios tiene para limarnos. Cada proceso que nos duele y que nos hace llorar, porque sabemos que Dios nos va a dar la victoria final, pero en el transcurso del proceso nos duele lo que pasa, nos duele lo que vemos, nos duele lo que escuchamos, nos duele lo que sentimos. Pasamos el proceso llorando, ¿sí o no? Y Dios, es que lloramos porque nos duele, porque el Señor está tocando lo que tiene que sacar y nos está pegando ahí donde nos duele, porque tiene que sacarlo, porque eso desdibuja el diseño, altera el diseño. El Señor está trabajando con nosotros con ternura. No grita, no condena, no alza su voz, nos contempla, nos escucha y nos ama. Y trabaja con nuestras emociones, trabaja con nuestro carácter. Cada proceso, por eso dice Pablo, todas las cosas te ayudan. ¿Cómo, Pablo? Para eso, para pulirte, para limpiarte, para santificarte. Porque está trabajando para que el diseño sea conforme la voluntad de Dios. Por eso en el proceso no dejamos de congregarnos, no dejamos de adorar, si estamos convencidos de que el que está trabajando con nosotros nos ama verdaderamente, y todo lo que hace lo hace por amor. Decí conmigo, no vino a quebrarme, vino a restaurarme. No vino a apagarme, vino a darme luz. Vino a darme luz. 21. Dice el 21, y en su nombre esperan los gentiles. En su nombre esperan los gentiles. Nosotros no somos el pueblo judío, nosotros somos los gentiles, los que fuimos añadidos a Israel. La promesa era para Israel, pero dice, los judíos no le quisieron, lo despreciaron. Acá lo hemos leído. Los fariseos eran religiosos, judíos, los sacerdotes judíos, muchos judíos lo rechazaron, otros creyeron, los que creyeron fueron salvos. Pero dice, vino también para los gentiles, los que no éramos judíos, pero Él extendió la invitación para todo aquel que crea, para todo aquel que crea. Por eso, en su nombre esperarán los gentiles. ¿En quién estás esperando? ¿En quién has puesto la mirada? ¿En quién has puesto tu confianza? Cuando te pasa algo, ¿le das gracias al Señor o le echas la culpa? Cuando pasa algo, te dejas de congregar. Cuando pasa un tiempo y no ves la victoria, te dejas de congregar, te enojas con el Señor o estás esperando en Él. Es cuestión de convicción,
¿En quién hemos creído y qué hemos creído? Hemos creído en el Salvador de nuestra alma y hemos creído que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin. Venga lo que venga, pase lo que pase, ponte de pie en esta noche. El Señor está siempre, nos llama todos los días, nos espera todos los días, camina al lado nuestro, no grita, por eso no lo escuchás. No vocifera, por eso no lo escuchás. No levanta su voz, por eso no lo escuchás. Él habla a lo profundo de nuestro ser. Cada vez que pecas, Él te va a hablar y te va a convencer. Cada vez que te alejas, te va a hablar, te va a convencer con ternura. Porque esa es la imagen del Hijo. Vino como cordero. Su boca dice, por amor no se abrió. ¿Qué quiere decir? No se defendió. El cordero no se defiende. El cordero sabe que va a la muerte, que va al matadero y se deja llevar. El Señor se podía haber defendido. En la cruz Él podía haber hecho que un ejército de ángeles baje y lo desate de la cruz, ¿sí o no? Sin embargo se negó para salvarnos a nosotros. No hagas poco el sacrificio de Jesús. No desprecies el sacrificio de Jesús. Toda circunstancia puede ser transformada en Jesús. Levanta tu mano en esta noche y dile, Señor, perdónanos por tanta incredulidad, por tanta rebelión. Tal vez, Señor, tendríamos que hacer mucho más de lo que hacemos. Tal vez tendríamos que servirte por amor y por gratitud mucho más de lo que hacemos. Tal vez tendríamos que adorarte mucho más de lo que adoramos. Tal vez tendríamos, Señor, que buscarte en oración mucho más. Si no tengo más, decí, Señor, es porque no te busco lo suficiente. No es porque tú no me amas, no es porque tú no me escuchas, sino porque yo busco poco, porque provoco poco, porque me rindo poco, porque estoy más dispuesto a las cosas de aquí abajo que a las cosas de arriba. Y en esta noche te pedimos perdón, Señor. Queremos un cambio de mentalidad. Queremos terminar un año como un proceso de aprendizaje y comenzar un año con una actitud diferente. Señor, viéndonos amados, sintiéndonos amados, con el privilegio de que fuimos llamados a ser salvos y alcanzados con la salvación para mostrarle al mundo el modelo de Dios, para salir a las calles y buscar las cañas cascadas y traerlas al Salvador, para que el Salvador las sane con amor, las restaure con amor. Salir a las calles como lámparas encendidas, dando testimonio de lo que el Señor hizo y aún de lo que el Señor puede hacer. Y traer esas lámparas que están humeando, que tienen mal olor por causa del pecado, Señor, y traértelas a ti para que tú las repares, para que tú los vuelvas a ungir, para que tú hagas de ellos, Señor, lámparas que también brillen para alumbrar a otros. Señor, estamos terminando el año y te pedimos perdón por este año que se fue y por lo que no hicimos, o aún por lo que hicimos y lo hicimos mal, por la poca dedicación, por el poco amor que le pusimos, Señor, a la tarea, por el poco amor, porque tú pusiste, Señor, Jesús vino, hizo la obra y se fue, pero nos encomendó a nosotros que la continuemos. Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas almas ganaste en este año? ¿A cuántos discipulaste en este año? ¿Cuánto tiempo le dedicaste al Señor en este año para estudiar la palabra? Señor, terminamos un año pidiéndote perdón, porque nos hemos quedado, porque hemos permitido que otras actividades tomen lugar. No hemos preocupado tanto por las cosas de aquí abajo y hemos descuidado la vida espiritual. Hemos descuidado la riqueza más importante, la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no vamos a hacer por lo que ocupamos aquí abajo, vamos a hacer por la obra del Espíritu. Lo que tú logres ser como mamá, como papá, como esposa, como persona en esta sociedad, es por la obra del Espíritu. El que bendice tus manos para que prosperes es el Señor. El que te da la fortaleza, la fuerza cada día para levantarte y luchar y conquistar es el Señor. Las conquistas
fueron por la bendición del Señor. Los progresos fueron por la bendición del Señor. Los hijos son por bendición del Señor. Nada hemos hecho, nada hemos conquistado con nuestra fuerza. Todo es por bendición de Dios. Levanta tu mano y dile: Señor, quiero hacer pacto. Terminando los años, los días de este año, quiero hacer pacto. Que el próximo año sea un año mejor en mi relación contigo. Señor, me comprometo delante de ti a ponerte en primer lugar. Me comprometo, Señor, a hacer ese diseño que tú quieres, ese diseño que tú anhelas. Señor, que mi lámpara esté encendida. No ser una caña doblada, no ser una caña que no sirva, que no pueda dar un buen sonido, que no tenga armonía, Señor, sino una caña en tus manos para bendecir. Una caña, Señor, restaurada, que todos puedan verme firme, de pie, hablando y contando las maravillas de mi Señor. Señor, te pedimos perdón en esta noche por todo lo que no hicimos, por cuánto fallamos, por todas nuestras debilidades, por todas nuestras rebeliones, por todas nuestras incredulidades, por esas almas que dejamos ir, que no las fuimos a buscar, por esas almas que pasaron por al lado nuestro y no le hemos predicado, por esas personas o aún familias, hijos que hemos herido, por nuestros enojos, por nuestro carácter, por nuestra impaciencia, por las palabras, Señor, que hemos soltado, Señor, con las que nos hemos atado a la pobreza, a la enfermedad. Señor, te pedimos perdón.